El análisis que vamos a realizar a continuación es de orden cualitativo, ya que nuestra entrevista es no estructurada. El profesional al cual se la realizó fue al señor Javier García, comunicador social. En este campo tuvimos pues la satisfacción de encontrar a una persona con una clara vocación hacia el servicio social, una persona que manifestó ser altruista y su profesión está pues enfocada en el área de la explotación de hidrocarburos. Él trabaja en ese campo. Él nos manifiesta que quizás el roce social es una de las mayores satisfacciones que él se lleva, y, y es una recompensa, como él lo menciona, para él como trabajador social. Nos presenta que hay proyectos de orden social, proyectos inclusorios que tienen en cuenta a la comunidad, y algo que nos llama la atención es que es muy extraño que un funcionario de una multinacional tenga esta actitud tan altruista y de vocación de servicio, cuando por lo general siempre vemos que estos proyectos, que son bastante invasivos, siempre dejan una gran masacre biológica y social. Es muy agradable encontrar profesionales, y lo que más evidenciamos en esta entrevista fue el deseo, fue esa vocación de servir a los demás. Fue muy satisfactorio y nos sentimos totalmente identificados con este propósito. Nosotros como minutenses, siendo nuestra base filosófica la vocación de servicio, creemos que esta clase de profesionales deben de tener mayor auge. Ojalá en este país las personas que están en proceso de formación tuvieran esta clase de conciencia social. Como bien se nos ha tratado de explicar todo este tiempo desde que arrancamos el proceso en formación en psicología, lo más importante de toda profesión es la responsabilidad social. Ahí está el compromiso que realmente debe tener cada persona como ser humano. Hola, mi nombre es Javier García, soy comunicador social y me desempeño como profesional social en el sector oil and gas. Tengo 10 años de experiencia y experiencia específica 8 años, en los cuales he desarrollado proyectos de infraestructura en el sector petrolero. Javier, ¿por qué nace el deseo de estudiar comunicación social? Bueno, el deseo de ser profesional social surge de mi vocación altruista y también quizá del reconocimiento de lo social ante el mundo, ¿no? Sería como ver de qué manera podemos, mediante nuestra profesión, ayudar a las personas, a las comunidades, a las zonas donde operamos. De allí es que surge ese deseo de trabajar en lo social, en el amplio sentido de la palabra, tanto a nivel de personas como a nivel de comunidades como tal. Para usted, ¿en qué consiste el trabajo social y qué importancia tiene? Bueno, para mí el trabajo social consiste en desarrollar las cualidades propias de las comunidades, siempre en un bienestar común, ¿cierto? Es muy importante. Sin desarrollar este trabajo social, eh, las comunidades no pueden desarrollarse internamente y hacia el mundo, quedándose estancadas y no pudiendo evolucionar en medio de la sociedad. Recordando que las personas son el pilar y la base de toda buena organización. Entonces el trabajo social va como encaminado a reorganizar esas instituciones y a descubrir esos talentos comunitarios que hay, a promover el desarrollo a nivel social y comunitario. ¿Qué ventajas y desventajas considera usted que tiene la labor social? Bueno, las ventajas que tiene el trabajo social es el poder tener el roce con la gente, ¿cierto? El ser humano es un ser social, entonces yo creo que la ventaja más hermosa o gratificante es ese roce con las personas, porque los profesionales sociales se desenvuelven en campos, se desenvuelven en terrenos, se desenvuelven con la gente, en las comunidades, en las veredas, en los barrios, en las ciudades.
sobre todo en el gremio en el cual me he enfatizado o he desarrollado, que es el gremio Oil and Gas. Son comunidades rurales, entonces lo hermoso de este cuento es trabajar de la mano con ellos. Creería que es como la ventaja, es desarrollar internamente ese altruismo que todos tenemos y explotarlo al máximo. Desventajas, creería que no hay desventajas en esto de ayudar a las personas, en esto de desarrollar sus capacidades, en esto de promover a las comunidades como instituciones organizadas en pro del bienestar común. Yo creo que no tienen ninguna desventaja. Quizá a nivel particular, que todos los que ejercemos las profesiones sociales de pronto somos estigmatizados como de izquierda, o quizá se toma ese apoyo comunitario como algo más que social, como algo político. Entonces quizá esos son como los comentarios que en el diario a veces se escuchan, ¿no? Pero desventajas como tal, creería que ninguna. Por favor, coméntenos a qué tipo de población está dirigido su trabajo. Bueno, pues el sector en donde he desarrollado la mayor parte de mi experiencia laboral, de los 10 años llevo 8, es el sector oil and gas, el sector de la industria petrolera y de gas, ¿cierto? Y pues por ende sí, la verdad me he sentido bastante cómodo, porque pues me ha tocado comunidades que he sentido que ha valido la pena mi trabajo adentro de ellas, apalancando proyectos de inversión social, apalancando progreso, apalancando o descubriendo en ella los líderes sociales que pues uno en este ejercicio pues va y sale de terreno y lo están trasladando, mientras que esos líderes, como son propiamente de la zona, pues quedan ahí y a veces no saben que son líderes, no saben que tienen esas capacidades. Entonces parte de ese trabajo como profesional social es descubrir a esas personas e invitarlas a que hagan parte de este cuento de la ayuda comunitaria. Entonces yo creería que eso, ¿no? ¿Qué piensa usted acerca de la intervención en las problemáticas sociales? A ver, un trabajador de terreno como es el profesional social siempre va a tener que intervenir, ¿cierto?, en resolución de conflictos, casi siempre cuando se presentan problemáticas sociales. En mi experiencia pues son las protestas a las que los trabajadores a veces llegan por desconocer los factores salariales, o quizá la comunidad por desconocer cómo es el manejo ambiental del proyecto, pero que se ha sabido resolver debido al diálogo, debido a la intervención del profesional social, en donde las partes llegan a acuerdos y todo continúa el desarrollo de las actividades en completa calma y normalidad. Pero sí, o sea, inherente a nuestra profesión, la problemática social está ahí latente y pues tenemos que sortear con llevarla, ¿no? Hacerla un poco más llevadera. Entonces no es que la hagamos a un lado, sino por el contrario, tenemos que inmiscuirnos en ella y buscarle soluciones de manera conjunta entre el Estado, la comunidad y el mediador, que en este caso es el profesional social. Desde su perspectiva, ¿cómo cree que responde la sociedad ante los problemas sociales? A ver, desde mi perspectiva, creo que la sociedad responde a los problemas sociales cada vez que se presentan o que crecen, ¿cierto? Porque la problemática social es la misma, sino que a veces se atenúa por el manejo que se le da, casi siempre en las administraciones gubernamentales. Cuando no se le da manejo, pues como dicen por ahí, en el circo se les crece el enano y pues ya se vuelve una problemática no solamente social, sino también comunitaria y regional, incluso con tonos nacionales o a veces internacionales, dependiendo de las demandas y de la misma problemática. Entonces se le debe dar un manejo desde el comienzo, no se debe obviar, y por el contrario se debe ser consciente de la problemática que hay en las zonas donde el profesional social se desenvuelva, para así mantenerla como un riesgo latente y saber cómo reaccionar en caso tal de que esa problemática llegue a actividades de hecho, ¿no? Entonces siempre uno tiene que estar pendiente de las señales y tratar de apaciguar no el tema en seco, sino por el contrario hacer conjunto con las mismas personas que en su diario vivir se rodean en esa comunidad.
¿Cuál es el sector en el cual se ha sentido más cómodo ejerciendo su labor como profesional y por qué? Bueno, las poblaciones a las cuales el trabajador social, el profesional social va dirigido es prácticamente a todas, ¿no? Todas son objeto de estudio o de trabajo del profesional social. Sin embargo, en mi experiencia, ha sido siempre comunidades rurales, pues porque en el oil and gas es manejo de infraestructura, ¿cierto? O construcción de infraestructura. Entonces, esta infraestructura va por el campo, no va por las ciudades. En su gran mayoría de veces no las atraviesa, mientras que el campo sí las fincas, los terrenos, las veredas, los corregimientos. Entonces, es población rural a la cual uno tiene que atender y tiene que situarse en su contexto histórico para poderlas entender. Pero sí son comunidades rurales en un 90% donde nos toca ejercer nuestra profesión. ¿Cuáles considera usted que son los factores principales en los problemas a nivel social en las comunidades con las que ha trabajado? Bueno, pues los factores principales que generan las problemáticas sociales casi siempre vienen relacionados con la ausencia del Estado. Entonces ahí tenemos falta de servicios públicos, falta de escuelas, falta de vías o vías deterioradas, líneas de comunicación como puentes, sitios de reunión como casas comunales o escuelas en bastante nivel de deterioro. Entonces prácticamente esos problemas giran en torno a los sitios de reunión y a la calidad de vida de las zonas rurales, ¿no? Teniendo en cuenta que en muchos casos aún se cocina con leña, se alumbra con velas, los baños son pozos sépticos, y no es que están casi al lado de las quebradas o fuentes de agua. Para llegar a una escuela hay que recorrer durante horas caminos de herradura, ¿cierto? Muchas veces cuando se crece el río los niños no pueden pasar o la comunidad no puede pasar o para la escuela o para el hospital o para el centro de comercio. Entonces yo creo que va atado, la problemática social van atadas directamente con la calidad de vida de estas zonas donde se desenvuelven los profesionales sociales. Bueno, ¿cuál ha sido mi experiencia más enriquecedora? Yo creo que todas le dejan a uno, para bien o para mal, le dejan alguna enseñanza y todas me han agregado, me han sumado a mi vida, tanto personal como profesional, ¿no? En este rol uno tiene que entenderse con aquella persona campesina que nunca ha ido a una ciudad y nunca ha pasado por una escuela, como también con un líder político, como no sé, un gobernador, un alcalde que ya han pasado por la universidad y ya tienen ciertos títulos, incluso en varias ocasiones tienen ya otro idioma. Entonces el nivel educativo es totalmente distinto y el lugar donde se desenvuelven también. Entonces esas experiencias, tratar con todo tipo de gente, a nivel educativo, a nivel de contexto, a nivel de cargos, a nivel de elementos que hacen a cada persona única, es lo que ha hecho de esta experiencia un camino bastante grande, ¿no? Que aún falta por recorrer, sí falta mucho por recorrer, pero el trato con las personas es lo más enriquecedor del trabajo como profesional social. ¿Qué lo motiva a seguir adelante luchando por una mejor sociedad? Bueno, yo creo que mi motivación más grande es mi familia, ¿no? Es como el motor que siempre he tenido para continuar ese camino que me falta aún por recorrer. ¿Qué otra motivación? Yo creería que como la misma razón de ser por la cual quise ser o desenvolverme en el campo de lo social, que es ayudar a las personas, promover el desarrollo y elevar la calidad de vida de las comunidades en donde he desarrollado mi trabajo. Entonces yo creo que esa es mi más grande motivación, el sentir el agradecimiento de las personas a las cuales, mediante los proyectos de inversión social o mediante los trabajos que generamos, tratan de tener una mejor calidad de vida, y pues es ver reflejado eso en la sonrisa de las personas a las cuales les llegamos con nuestro trabajo social. Cuéntenos, ¿cuál ha sido la experiencia más enriquecedora que ha tenido en el campo de práctica? Bueno, muchas gracias por esta
por este momento, por este espacio que pudimos compartir. Espero que continúen estudiando las carreras de humanidades, que son las que hacen de este mundo más llevadero, lo que es trabajo social, comunicación social, antropología, derecho, economía, sociología. Son las profesiones que nos llevan a hacer más llevadero este mundo y que nos lleva a pensar más en las personas, incluso en el bienestar general que en el bienestar individual. Entonces, pues los animo a que sigan estudiando este tipo de carreras que hacen que el ser humano se enaltezca de ayudar a su prójimo. Entonces, muchas gracias y los espero en esta vida en donde los profesionales sociales somos parte elemental del existir. Muchas gracias. Javier, en este espacio queremos agradecerle su participación en esta entrevista social y queremos resaltar ese valor maravilloso que usted nos pudo otorgar en esta entrevista, ya que nos construyó socialmente, educativamente y de maneras maravillosas en un campo al cual nos estamos preparando para ser partícipes activos en una sociedad. Sin lugar a dudas, su aporte el día de hoy nos ha construido maravillosamente y es de gran valor para nosotros. Muchas gracias por su pronta atención y por su participación en esta entrevista.